Aplausos, aplausos y likes. Aplausos y likes, porque ya está con nosotros, damas y caballeros, la señorita Romy Escalora. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenida. ¿Todo bien? Bien. Hoy me traje un tema para desarrollar que está en la palestra. Está en el momento, en el auge. Sí. Dije, lo voy a guardar para esta semana. Porque tuve una semana que todo el mundo me paraba. Me paraban por la calle y me preguntaban, ¿y vos qué sabés de Menem? ¿La serie es así o no es así? Sí. Y la serie... A mí Sos especialista ya un poco en es la década que más me gusta en la vida. Sos especialista en los 90 y por lo tanto un poco especialista en menemismo. Y algo ahí, Claro. sí. Y te paran en la calle y te dicen, Sí, ¿es cierto ¿qué sabés? eso de Menem? Eso, ¿era así? ¿Era tan así? Bueno, a mí la serie no la terminé de ver. Lo que me gustó mucho fueron los personajes. Para mí los personajes están bien dramatizados, pero para mí es una serie que hace mucho hincapié en la personalidad de Menem, no tanto en los hechos y en los acontecimientos de lo que pasó en la década. O sea, que está bien para eso, Ok, digamos, sí. ¿no? Sobre Es todo, como un grandes éxitos de los 90. es maravillarte con la personalidad del Carlo, Claro. básicamente, verlo bailar con Ricky Maravilla y ese tipo de cosas, Sí, la obsesión sí. por River. Sí, Pero sí. los hechos están contados medios por arriba. Y yo Claro. dije, no puede ser que nadie haya hecho una columna en profundidad sobre un hecho tan determinante como fue el desalojo de Zulemita y Carlitos de Olivos. Literalmente un desalojo. Un presidente que desaloja a su familia de la quinta presidencial. Fue un escándalo, pero que duró muy pocos días y por alguna razón también no se recuerda tanto. Así que nos vamos a remontar a cómo inició ese romance. El romance entre Carlos y Zulema se inicia en Siria. No acá, la familia Yoma era proveniente de La Rioja, la familia Menem también, pero tenían descendientes sirios y se conocen allá. No te lo voy a contar yo, te lo va a contar el Carlo, sentado con Bernardo Neustadt, que hoy vamos a tener panzada de Neustadt, ¿eh? Agárrense porque vamos a tener para largo. Mira, te lo cuenta Carlos. ¿Cómo la conoció? Nunca me contó. Eso me lo hicieron contar. Pero cuando la campaña, La conocí en Siria. Ahí la conocí en Damasco, la capital más antigua del mundo. La conoció en Damasco, se la comió ahí. Y sí, después. No ahí, después. Está bien. Por fin le hice un chiste al presidente. Por fin le hice un chiste al presidente. Lo que vamos a ver hoy son todos chistes. El show del chiste con Neustadt, ¿eh? El show del chiste. Se conocen en Damasco, se casan en 1966. Ajá. No tuvieron un momento feliz. Dicho por Zulema. El matrimonio fue un caos. Nace primero Zulemita, después nace Carlos. Carlitos, tienen muchísimas crisis. De hecho, en 1981, cuando Carlos está preso, que lo mandan preso a Formosa, es donde ahí él tiene su relación con Marta Mesa, de donde sale Carlitos Nair. Claro. Estando preso. O sea, preso. Bueno. Sí, sí. Y en Ya el- un nivel de... un nivel de visita higiénica, porque no entiendo sino cómo fue esa situación. Pero sí. Extraordinario. Pero en 1987, Zulema pide los trámites del divorcio. O sea, sale la ley de divorcio y ella pide el divorcio. Pero Carlos lo deja estar, no contesta, no responde, se hace medio lotario, medio el sota. Y en 1989, cuando se presenta a las elecciones, y eso está bastante bien graficado en la serie, sobre todo porque Siciliani la rompe, él se sienta y le dice, te necesito como primera dama, Y porque claro. tengo que ir. No estaba bien visto en ese momento un presidente divorciado. Claro. Él ya tenía algunas cosas. Él además no era católico. Entonces, como que rompía muchas estructuras. Era, bueno, no, divorciado no puedo. Claro. Y le propone a Zulema ser primera dama. Cuando él gana las elecciones, incluso antes de asumir, él admite públicamente que Zulema es su primera dama. Y también lo cuenta él, mira. Actualmente, Zulema está trabajando y muy bien en acción social, en ayuda social en la provincia de La Rioja. ¿Va a tener un cargo en el gobierno? Medicamentos, no, ¿Va a tener un cargo en el gobierno? no. Ya Te pregunté, ¿va a tener un cargo en el gobierno? No. Ah, perdón, no quiero ser sordo. Y bueno, del otro oído. A mí no me preocupa. A mí no me preocupa que lo tenga, ojo, ¿eh? Porque no por ser mujer usted, ojo, ¿no? No es que por ser mujer, sino que va a estar bastante ocupada en estas tareas que ya está cumpliendo en la provincia de La Rioja. Y además va a ser por esta cuestión protocolar. Tiene La polémica. primera dama Claro. Tiene polémica, argentina y va a tener demasiado para Qué hacer. fuerte, ¿eh? Sí, sí lo sabré yo. Sí.
fuerte. Zulema, una mujer muy fuerte y una mujer que quería tener intervención política. No era una simple primera dama. Claro, Ella claro. quería tener intervención. Mirá hasta qué punto le fue difícil convencerla y tuvo que él dar un montón de concesiones para que Zulema acceda a ser su primera dama, que los tuvo que reconciliar Ubaldo Calabresi, que fue el nuncio que hizo de nexo con el Papa para intervenir por el conflicto con Chile, con el canal de Beagle. Ah, extraordinario. O sea, el que No. logró parar esa guerra entre Argentina y Chile reconcilió a Zulema y a Carlos. No había manera, sino otra guerra. ese nivel. Mirá vos. 40 días antes de que se desate el escándalo de la separación, porque bueno, Menem gana, asume la presidencia. 40 días antes, Jorge Masuccelli, que era el asesor de Zulema Yoma, cuenta que la encuentra Zulema Yoma muy golpeada y que Zulema dice, este loco me va a terminar matando. Esto fue unos días previo a mayo del 90, y en mayo del 90, Carlos abandona Olivos. Se va de Olivos, pasa unos días en el Hotel Alvear, después pasa unos días en la casa de Miguel Ángel Vico, que era en ese momento su secretario privado. Hay una anécdota también muy linda, que es que en el Te Deum del 25 de mayo, Ajá. él no tenía los atributos presidenciales para presentarse en la catedral, entonces, como no quería ir a Olivos para pedírselos a Zulema, los manda a pedir, y Zulema ni siquiera contesta. Entonces, en el Te Deum del 25 de mayo del 90, Carlos está con los atributos presidenciales hechos a las apuradas. O sea, los suplentes, porque Zulema no le manda ni siquiera los atributos presidenciales. O sea, Excelente. ese nivel de no te voy a ni siquiera responder. Y de hecho hay un medio que es gráfico en el que Zulema habla y dice esta frase maravillosa, porque le preguntan, pero el presidente no está viviendo en Olivos, ¿qué es lo que está pasando? Y ella dice, se fue uno de los primeros días de mayo a trabajar y nunca más volvió. Fue a comprar puncho. Nunca me llamó. No se fue por una discusión ni porque nos tiramos los platos por la cabeza como otras veces. Se fue sin explicaciones, sin un grito. O sea, como rarísimo. Esta vez no le tiré nada y se fue igual. ¿No? Como raro. Ya venía todo podrido desde antes. Claro, venía todo podrido y de hecho a fines de mayo, sale una tapa de la revista Somos de Constancio Vigil, que no hubo manera de encontrarla. Si alguien la encuentra, me la manda. Ajá. Con la tapa era Zulema, era Menem y el título era Menem se separa de Zulema. ¿Qué pasaba ahí? La revista era de Constancio Vigil. Lo que hace Menem es decirle, publica esto, vos tenés la primicia y yo me ahorro tener la charla con Zulema. Porque lo que tiene miedo lo que tiene Menem es pánico. No la quería- Siempre le tuvo pánico Claro, a Zulema porque Zulema intervenía, era una mujer muy fuerte. Picante, sí. Cuando sale esa revista y sale esa tapa, empieza a destaparse los rumores de separación entre Zulema y Carlos y se arma un buen escandalete en los medios. Mirá cómo lo decían. La noticia sobre la supuesta separación fue difundida anoche y reflejada en diversos medios matutinos. La información motivó intensas e insistentes consultas periodísticas en el máximo nivel gubernamental. Y mientras el presidente rehusó dialogar con la prensa, cuando ingresó hoy muy temprano a la Casa de Gobierno, su hija Zulema María Eva Menem desmintió la versión. Zulemita desmiente a morir. Todo el Claro. tiempo desmiente a morir. Ahora, yo no me acordaba que era tan de entrada, tan de arranque. esto. Enseguida. Al toque. Enseguida fue. Yo pensé que era más a mediados. Y en realidad hasta el 95, esto lo vamos a ver ahora, pero hasta el 95, que es donde muere Carlitos, la guerra está desatada. Todo mal. Está desatada, lo que pasa que, bueno, claro, los medios no la muestran demasiado a ella y, Claro, y claro. le bajan el perfil, pero está desatada la guerra. En junio, y acá llegamos al mes de la hecatombe, Sí. en junio Menem se va de gira. Le tenía tanto miedo, no quería hablar con Zulema, que dijo, esta es la mía. Él hace una gira por Malasia, Tahití, Polinesia, Paraguay, anda a chequear, por una reunión de la OEA que supuestamente tenía, y de ahí se iba a Italia. Ajá. ¿Por qué? Porque estaba el Mundial 90. Extraordinario. Estaba el Mundial Y 90 sí. y él dijo, yo no me voy a perder el partido inaugural. Desde ya fue al partido inaugural en Italia. Y el 12 de junio, un día antes de que, y lo tenemos para ver, juegue Argentina contra Unión Soviética, que ganó 2-0, después que Argentina había perdido con Camerún. Claro. Que era como el momento, la segunda mano de Dios estuvo acá. Sí, sí. Que lo traje para que lo vea, porque siempre es lindo ver un poquito de fútbol, ¿no? Y tenerlo ahí. Ahí está, mirá. Grandes momentos. Un día antes de esto, Troglio, mirá vos, claro. porque los mundiales siempre también se usan un poco para hacer una pequeña tapadera, ¿no? Como bueno, si hay el que hacer furbo. algo, se saca en el momento de mundial, hay que prestar atención el año que viene. Y bueno, un día antes de este partido que el país lo esperaba, Menem llama a Antonietti, que era en ese momento el jefe de la casa militar, Brigadier Antonietti, y le dice,
yo estoy por volver. Me voy a quedar acá a ver el partido, yo estoy por volver. Cuando vuelva, este tema tiene que estar resuelto, porque Olivos es mío. Claro. Olivos no es de nadie más. Zulema estaba en Olivos. Ella vivía Zulema en Olivos. vivía en Olivos con El que sus se fue hijos. fue Carlos, que no volvía, que se fue de viaje por todos lados. Él se va porque la Claro. quiere evitar, se va unos días a pasar unas noches y después se va de gira. Cuando está por volver, lo llama Antoniete, jefe de la Casa Militar, le dice, sacámelos a todos. Y llega entonces el 13 de junio, cuando aprovechan que Zulema esa noche no la había pasado en Olivos. ¿Por qué? Porque Zulema declaraba temprano por la causa de los afiches, que ahora se las voy a explicar, pero mira, así te lo contaban. ¿Instalarse después de haberse retirado anoche, Palermo? No, aclaremos, anoche no se retiró, como esta mañana muy temprano, tenía que declarar en la causa de los afiches con el juez Markevich y era muy temprano la declaración, decidió quedarse en el domicilio de Posadas, o sea, no se retiró. Se trasladó a la capital para estar en la hora temprana en tribunales. En un principio, en ámbito de gobierno, se hablaba de un retiro voluntario de la señora ayer a la noche. Bueno, eso preguntarlo ahí en el ámbito del gobierno. ¿Por qué entre los arbustos? Sí, está como Raro. oculto. Esto fue después del desalojo, el caos que se despierta después del desalojo. Zulema se ha ido con Zulemita a dormir a la calle Posadas, al departamento que tienen en la calle Posadas, porque tenían que declarar muy temprano por la causa de los afiches que habían aparecido, que decían: lealtad al presidente, pero no a los delincuentes. Y abajo culpaba a estos delincuentes que son, y se los voy a leer tal como estaban en el afiche que se mueren. A ver. Culpaban a Eduardo Pan de Azúcar Menem, Muy bueno. José Luis Petroquímica Manzano, Roberto Cometa Dromi, Eduardo Guardapolvo Bausa. Claro. Que supuestamente esos apodos eran los negociados que tenía cada uno. claro, los guardapolos. El entorno de Menem, dice, esta fue Zulema, porque Zulema quería intervenir políticamente y quería tener a los aliados también adentro del gobierno. De hecho, con este tema de los afiches y la causa que se inicia, que la inicia Markevich y la llama a declarar a Zulema, pierde su cargo Fassi Lavalle. Fassi Lavalle, mamita. Fassi Lavalle era secretario de Turismo en el gobierno de Menem. ¿Y por qué lo rajan del cargo? Porque tenía una amistad bastante consolidada con Zulema, y Fassi Lavalle tenía una imprenta. Y de esa imprenta habían salido los afiches. Bueno, señor. Entonces, bueno, se dieron cuenta todos. empiezan a sacarse de encima a todos los aliados de Zulema. Y cuando Zulema termina de declarar, se toma un auto con Zulemita y vuelve a su casa a Olivos. Entonces, cuando llega a Olivos, hay un señor en la puerta que le dice, no, usted ya acá no puede entrar más. Y entonces se da el 13 de junio, más o menos a las horas del mediodía, el gran desalojo. Mira cómo fue. Le preguntan al presidente. No, pero Él manda a su gente y pregúntale a Granillo Campo, querido. señora, ¿por qué vincula esto con la corrupción? Estamos en las manos de él, por eso la decisión a tomar. Es un abuso de poder, querido. Acá no se puede manosear la familia por un abuso de poder. ¿Por qué vincula esto con la corrupción, señora? ¿Por qué vincula este ¿Será tema con la corrupción? porque hablo demasiado de la corrupción? No me gusta, la detesto. ¿Esto no es corrupción? ¿Esto no es corrupción? ¿Y quiénes son? ¿Quiénes los que hablaron? ¿Quiénes son, corazón? A Zulemita. Zulemita, cuando decís que el presidente está manejado, ¿te referís solo a la situación familiar o también al gobierno que está haciendo el presidente Carlos Menem? A todas. Vámonos, señora. A todo. Muy picante. Zulemita picante, mal. Recaliente. Los tres muy picantes. Les dicen, Claro. no, usted tiene que salir. A todo esto vos recordá que Carlitos seguía en Olivos, porque ella se ha ido a dormir a la casa de Posadas, Zulema y Zulemita. Carlitos está en ¿Y Olivos. Carlito estaba en Olivos? Claro, Carlitos estaba durmiendo en Olivos. De golpe le dicen, no están dejando entrar a tu mamá. Y Carlitos adentro. O sea, caos. Esto todo en vivo mostrado por la tele. ¿Por qué las rajan? ¿Por qué los rajan a todos? Bueno, porque el 26 de mayo, un día después del Te Deum, cuando el Carlos tuvo que salir con los atributos presidenciales suplentes, él firma un decreto. El 26 de mayo estaba firmado el decreto de Carlos Menem, que tenía un solo artículo, y el artículo decía que el acceso, la permanencia y el uso de las instalaciones de la residencia presidencial de Olivos solo podrá llevarse a cabo en la forma y con las modalidades que disponga el presidente. Ok. O sea, a partir de ahora no vivís más acá adentro, se ha terminado un artículo. Era solamente eso. Un decreto de un artículo de Olivos es mía. Para echarla. Y yo no te voy a contar de qué se trataba ese artículo y ese decreto, te lo va a contar el mismo Carlitos, mirá. Bueno, acabamos de salir por orden del presidente, donde dice un papel firmado por él, donde nos está desalojando a mi madre y a sus dos hijos, ¿no? Desde anoche, por medio de la fuerza y ahora, bueno, por medio público. Incluye también a los Zuleman, ¿qué va a hijos, hacer incluye también a los entonces hijos este Toda la familia, por más que digan que no es así, a toda la familia.
tremendo. Y encima hay un momento que es Tremendo. muy terrible, que es que cuando Carlitos está adentro y a Zulema no la dejan entrar, Zulema empieza a gritar. Eso no está en registro de video. Empieza a gritar: tienen secuestrado al hijo del presidente, larguen al hijo del presidente. Claro, porque no lo dejaban salir a Carlitos y no la dejaban entrar a Zulema. Entonces era un caos, como bueno, o sale uno o entramos nosotros, ¿no? Bueno, a todo esto también empiezan a circular los rumores de que tenían gas paralizante para no dejar entrar a Zulema, ella lo cuenta, que además habían hecho correr el rumor de que Zulema había dicho que en realidad habían puesto un cocodrilo en la pileta para asustarla, porque en realidad la querían hacer pasar por loca. O sea, una novela, es perla negra es esto. Tremendo. Es perla negra, te lo cuenta ella, mirá, lo del gas pimienta, mirá. La realidad del tema de Olivo, doctor Grondona, es que a Zulema Yoma se la llevaba esa noche el señor Antonietti a una clínica psiquiátrica. Estaba con gas paralizante y denunciado por mi hijo, testigo y denunciado del señor Antonietti, que a la madre se la llevaban a un psiquiátrico. Tremendo, la querían hacer pasar por loca encima. Claro. Porque obviamente también como ella movía piezas políticamente, querían hacerla quedar como, bueno, esta veo corrupción donde no hay, veo un cocodrilo en la pileta. O sea, como Claro, todo imagina lo cosas. mismo, imagina cosas, claro. Y bueno, y justamente en ese momento, cuando se arma como todo ese caos, también se arma mucha polémica acerca de lo que pasó en el operativo y de qué se había destinado en el operativo. Hay una persona que se indigna mucho, ¿sabés con qué? Con lo que nos salió a los argentinos. ¿Y quién puede ser más que Mirta Legrand? Claro. Mírala. ¿Y por qué cosa la de hombre sacaron pegar de sobre Olivos una a usted? familia. ¿Se supo alguna vez, doctor Vázquez? Esa causa yo tuve el honor de patrocinar a la señora y representarla y a Carlito Jr. Sí. Cuando la familia del presidente fue desalojada por la fuerza de la residencia de Olivos, con el regimiento de granaderos comandado por Antonietti como jefe de la Casa Militar en ese momento, sobre todo la señora y Carlitos, que fue mantenido hasta el día siguiente a mediodía sin poder salir de la residencia. Ah, sí, recuerdo. Bueno, caso, en sí. aquel momento el brigadier Antonietti manifestó ante la justicia, esto lo puedo decir porque son causas concluidas, que preparó el regimiento de granaderos a caballo para combate, acompañado por el jefe logístico y el jefe de seguridad, Mire usted todo el dos oficiales procedimiento. superiores Lo para que cuesta desalojar, todo eso, además. para desalojar a la señora del presidente, y que cuando llegó la señora se había ido. Es increíble, vos ves los programas de Mirta y decís, pero fue coherente, ¿eh? Pasan Siempre las décadas fue coherente. y a ella le preocupa cuánto cuesta. Las preocupaciones eran las mismas, siempre tuvo las mismas preocupaciones. Están todas también, ¿eh? Eso fue un caos. Fue un caos en la tele, fue un caos nacional. Y Sí, esa claro. misma noche los medios se trasladan todos al departamento de Posadas, donde la noche anterior había dormido Zulema y Zulemita, porque se fueron a vivir ahí, no había otro lugar para ir a vivir. Y ahí habla también Mazzucchelli, que era este asesor que yo les digo de Zulema, que supuestamente la encontró golpeada. Habla Mazzucchelli desde la casa de Posadas como el vocero de Zulema y diciendo que Zulema va a hablar, pero bueno, están buscando dónde sentarse porque no tienen dónde, porque bueno, la oficina estaba en Olivos y ahora no tienen más oficina, mira. El comunicado lo van a tener por la oficina de prensa. ¿A qué hora aproximadamente? Aquí. Por la oficina de prensa que en este momento veremos dónde se ubica. Pero por ahora el domicilio de ella es este y Las comunicaciones va Por ahora saldrán desde aquí. Ahora, ¿qué posibilidades hay que la desalojen de acá también? ¿Este departamento de quién es? Pregunten a quién corresponda eso. ¿Este departamento de quién es? El departamento de la señora de Mena. Ese era el gato silvestre, ¿eh? Ese era el gato silvestre joven. Esa voz es del gato silvestre. Todo cubierto, TN tiene en su página un informe sobre esto, que tiene mucho material. El gato silvestre, 15 años. Una cosa impresionante verlo. Cronista de calle, claro. Lo que más me impresionó fue el gato silvestre. Mirá vos, mirá vos. Bueno, tenemos, yo sé que a vos te gusta Mati, te traje la tapa de Clarín del día siguiente. Ay, qué lindo, a ver. Sí, míralo. Ahí está, Menem volvió A ver. Olivos, le impide la entrada a Zulema, por supuesto Maradona abajo, porque Argentina se jugaba ese día el partido que era a todo nada. Claro, mientras tanto el mundial. Claro, mientras tanto en el Mundial. Por eso digo, hay que estar muy atentos a los mundiales, Claro. muy atentos, todo pasa ahí. Aumento del 25% en teléfonos. El Tele- dólar está en 5.850 australes. Porque vos dijiste que estaba inquieto ahora también. Siempre, ¿Viste que siempre el hay dólar es como- noticia, hace pila de años. Y Toda la vida. Argentina o todo o nada, si lo sacás del ámbito futbolístico también puede ser. Siempre es Argentina Siempre todo o es nada, Argentina no importa todo o cuándo. nada. Sí, Claro. exactamente. Esto despierta un caos internacional, y obviamente todo el mundo va a buscar a Menem, que llega al día siguiente. Menem habla y siempre dice, no quiero hablar del tema, no quiero hablar del tema, no quiero hablar del tema, pero hay un cortecito que yo traje para que ustedes vean el escándalo internacional. Luego, unos meses después, viaja a España y se lo preguntan. Para mí, la forma en la que responde a esta pregunta es maravillosa, mirad.
Discúlpeme, es una pregunta personal, pero me parece inevitable. Su crisis conyugal, que según algunas informaciones, amenaza con convertirse en crisis política, en crisis de Estado en Argentina. ¿Hay para tanto? No, no. Él siempre se ríe. Nada que ver. Están totalmente equivocados. Y de este tema, yo no quisiera hacer un debate, ni mucho menos. Por supuesto, es una cuestión de corte netamente privada. Y yo no voy a posibilitar, por más amistad que tenga con algunos medios de prensa, la difusión, por lo menos desde mi parte, de este problema que, reitero, es de corte netamente familiar. Nada que ver. Nada, me encantó el nada que ver. Nada que ver. Bueno, y acá se desata una guerra de telegramas. La guerra de telegramas en ese momento eran los telegramas judiciales, que todo se empieza a dar a la luz. Y el 16 de junio, o sea, unos días después, 3 días después, Menem contesta, le manda un telegrama judicial a Zulema y le pone esta parte. Él estaba también muy enojado porque ella tenía mucha relación con Zaineldin, cara pintada, o sea, el levantamiento, porque tenían raíces sirias también y había toda una cuestión medio ella familiar. tenía sus vínculos, obvio, claro. Tenía sus vínculos, claro. Claro, y le interesaba también jugar políticamente, por eso también se la sacan de encima, porque la verdad que se la sacan de encima. Ajá. Y hay una parte de ese telegrama que a mí, honestamente, está bien. Hay una pelea, pero a mí un poco me joteó. Ajá. Por eso lo traje para leerlo. Atención, a ver. Porque, bueno, para arrancar bien la semana. Porque dice, resulta inaceptable tu pertinaz interferencia, tus actitudes públicamente asumidas. Gracias. Sola o con terceros. Desautorizando o poniendo en tela de juicio mi desempeño o la de colaboradores del gobierno. ¿No es medio hot? Es medio hot que te reten así, ¿no? Medio hot. Sí. Y ella le contesta, le dice, lo que usted está haciendo es una injuria gravísima, punto. Cero romántica. Se terminó, ya está. Terminó ahí. No dio vuelta. Pero el que tiene una intervención, y esto debe haber sido bastante doloroso para el Carlos, porque el que tiene una intervención muy fuerte ahí, el que sale a defender mucho a su madre, es Carlitos. Claro. Al punto tal que Carlitos levanta el teléfono y lo llama a Bernardo Neustadt. Y le dice, don Bernardo, esta noche voy a su programa. Hubo un programa que está muy mal digitalizado, que es toda la noche, Neustadt con Carlitos. Neustadt todo el tiempo diciéndole, pero vos tenés que repensar un poco, es el presidente. Y él diciéndole, pero me echó de mi casa. Claro, es mi viejo, me echó. Bueno, y Carlitos es una de las pocas apariciones públicas así, mano a mano, en los que responde cosas que no sea de automovilismo, digamos. Claro. Y fue una noche bastante histórica. Mirá un pedacito. Es increíble cómo lo dominan, cómo le llenan la cabeza. Y me da lástima perder a mi padre. ¿Cómo vas a perder a tu padre? Yo realmente lo quiero, pero está rodeado de gente que no sé cómo hacen, pero se lo llevan. No sé cómo hacen, pero se lo llevan. Tenía miedo de perder. Facherísimo. Fachero, ¿no? Fachero, muy Carlos. fachero, muy fachero. Y bueno, esto obviamente es un escándalo que empieza a amainar cuando, bueno, empiezan a no darle tanto micrófono a Zulema. Zulema va a algunos programas, pero no le dan tanta bolilla. Ya la empiezan a limpiar de los medios también. La empiezan a limpiar. Grondona la lleva una vez, nunca más aparece. Después la lleva Neustadt una vez, nunca más aparece. O sea, es como que le dicen, bueno, vení, contá lo tuyo y después ya está. Claro. Se terminó, nadie sigue demasiado el tema, hasta la muerte de Carlitos, donde ahí sí Zulema empieza a ser mucho más pública y empieza a denunciar mucho más que mataron al hijo. El divorcio se termina de formalizar en 1995. O sea, bastante más tiempo, claro. Cuando él ya se presenta para la reelección. Y en ese momento él tiene también una conversación con Neustadt en el que justamente antes de que se formalice el divorcio y un poquito antes de presentarse a las elecciones, a las segundas elecciones, a la reelección, él tiene una conversación con Neustadt en la que Neustadt le dice, basta de escándalos, Menem. Y mirá lo que le contesta él. En el año 2000 estoy de vuelta. Bueno, Y en una de esas, en el 95, me va usted a la plaza a pedirme que vuelva. usted está enloquecido por... ¿Sabe lo que está? A usted lo enloquece un 17 de octubre personal. No, por favor. Pero si usted gobierna bien, yo voy a, como dice usted, si usted gobierna bien... Por eso. Ahora, si gobierna bien sin escándalos, ¿puede ser? Pero si yo no soy el que hace los escándalos, por Dios, Bernardo. Yo no soy el que hace... ¿En qué escándalo estoy involucrado? Usted no, señor, pero hay algunos... Y bueno, se fueron, varios se fueron. Bueno. Varios se fueron, su familia de Olivos.
Y se fueron los del escándalo. A Menem le cuesta bastante reconstruir su relación, tanto con Zulemita como con Carlitos. En realidad la relación con Zulemita se consolida mucho, esa cosa del papi, el papi, se consolida mucho después de la muerte de Carlitos. Hasta ese momento está un poco tirante todo, porque bueno, los terminan echando. Sí. Pero me gustaría recordar que cuando muere Carlos Menem, se rumoreaba incluso la posibilidad de volver a casarse con Zulema, porque quien lo acompañó... Cierto, es verdad, claro. Hasta el último momento de su vida, efectivamente fue Zulema, fueron Zulemita, Zulema, y bueno, Carlitos Nair... Al final de los días de Menem estaban ahí, claro. Estuvieron ahí juntos, Volvieron, sí, y nunca se entendió muy bien cuál había sido esa reconciliación, pero efectivamente algo pasó ahí y algo se habló porque se reconciliaron. Y la verdad es que también para los que habíamos visto la historia tan de cerca, un poco estaba cantado, porque en el 95 Menem va a la mesa de Mirta Legrand para hablar de su reelección, de que se presentaban las reelecciones, y Mirta le pregunta, ¿ya salió el divorcio? Todavía no había salido, y mira lo que contesta él. ¿Y con la señora Zulema cómo se lleva? Bien. ¿Bien? Bien. Hablamos permanentemente. Bien, sí. ¿Está divorciado, presidente, o no? Está el juicio de divorcio en marcha. ¿Pero cuánto dura? ¿Hace años? Por eso, por este tipo de procedimiento, vuelvo a repetir. El procedimiento escrito lleva para años. ¿Usted quiere que se termine ya? ¿Usted quiere que se termine el juicio? Sí, estoy bien así. O sea que no quiere divorciarse en el fondo. Pero la quiere a la señora Zulema. Es como decir la madre de mis hijos, bueno, más allá de nuestros problemas, siempre donde hubo fuego. No. Un romántico, chicos. Un romántico. No. Le daba todo lo que tenía pulso, pero Zulema siempre con él. Se detestaron. Zulema dijo en una entrevista, no tuve un solo momento de felicidad y aún así él se fue con Zulema al lado. Extraordinario. ¿Viste? Un aplauso para la Romy Escalora. Impresionante, como siempre. Amigos, amigas.